Hola, estimados estudiantes. Mi nombre es José Luis Salabres López Tello. Soy doctor en Humanidades y soy profesor en la UAM desde hace 8 años. Am, Mis áreas de interés profesional son la filosofía contemporánea y la ética encaminada a las áreas de la salud. He publicado algunos artículos en revistas internacionales de Rumania, Rusia, España, Colombia, Argentina y México, por supuesto, y además soy autor de un libro y coautor de un par de libros más. Y yo estaré a cargo de la unidad de aprendizaje de antropología médica e interculturalidad. Muy bien, los objetivos generales de la asignatura son los siguientes. Número 1. Integrar los conocimientos de forma interdisciplinaria de todas y cada una de las asignaturas del plan de estudios de la carrera de médico cirujano. Número 2. Utilizar los elementos metodológicos, antropológicos, filosóficos e históricos necesarios para analizar los conocimientos integrales de la carrera. Y número 3. Tener en cuenta las diferentes visiones sobre la vida y la muerte, sus aspectos culturales, históricos y éticos. Y finalmente, tener una visión humanista de la relación médico-paciente y del acto médico, desde la entrevista clínica hasta la conclusión de la enfermedad. Las competencias a desarrollar son las siguientes. Número 1. Fomentar el pensamiento crítico, el juicio analítico, la toma de decisiones y el manejo de información. Número 2. El aprendizaje autorregulado y permanente. Número 3. La comunicación efectiva. Número 4. El conocimiento y la aplicación de las ciencias biomédicas, sociomédicas y clínicas en el ejercicio de la medicina. Número 5. Desarrollar las habilidades clínicas de diagnóstico, pronóstico, tratamiento y rehabilitación. Número 6. Fomentar el profesionalismo en sus aspectos éticos y en las responsabilidades legales. Número 7. Encaminarse hacia la salud poblacional y el sistema de salud, así como la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Y finalmente, el desarrollo y crecimiento personal. Las unidades temáticas que manejaremos en el curso son 8. El curso comprende únicamente 8 semanas, por lo que en cada una de ellas abordaremos cada una de las unidades temáticas de aprendizaje. Muy bien, la primera unidad es con la que inauguramos hoy el curso, que es básicamente la introducción y la presentación del curso. Sin embargo, también ahondaremos en conceptos básicos como lo son la antropología médica, qué es la cosmovisión. También indagaremos en los antecedentes de la antropología médica en México. Aunque en el programa no lo comprende, a mí me parece que es no solo interesante, sino que es necesario que ustedes, los estudiantes, tengan en cuenta cuáles son los antecedentes que se dan en México, puesto que esta no ha de ser entendida, la antropología médica no ha de ser entendida únicamente como una asignatura de relleno, por decirlo de alguna manera, sino que al ser México, la población de México, una población multicultural, es necesario comprender cuáles son los antecedentes de la medicina y sobre todo de la antropología en nuestro país. Bueno, el submódulo número 2 se llama la cultura, el 3 son los procesos bioculturales, el 4 pluralismo médico, el 5 la relación médico-paciente, el 6 el modelo médico de atención y modelo alternativo subordinado, el número 7 la medicina tradicional mexicana y número 8 la antropología médica aplicada. Muy bien, la evaluación se va a integrar de la siguiente manera. Ustedes habrán de presentar un examen escrito que tendrá un valor del 70%. Asimismo, los evaluaré de manera continua con un porcentaje del 30%. Dicha evaluación estará integrada por reportes de lectura, mapas conceptuales, cuestionarios, quizzes, reportes de lectura, ensayos, etc. Nosotros trabajaremos en la plataforma Atenea
y ahí es en donde los he de ir evaluando de manera continua y constante. Por otro lado, para que ustedes tengan derecho a su evaluación ordinaria, deben contar con un mínimo de 80% de asistencias. Las asistencias las voy a tener en cuenta en la plataforma Zoom, que es con la que vamos a trabajar, y espero que se conecten de manera puntual en las sesiones que están programadas por el centro universitario. Ahora bien, la tolerancia para conectarse en la plataforma no ha de exceder los 10 minutos. Si ustedes exceden esos 10 minutos de tolerancia, ya no les voy a permitir que se conecten y por lo tanto tendrán una falta. Asimismo, les pido que al momento de conectarse se coloquen frente a un escritorio o detrás de un escritorio para darle mayor formalidad a las sesiones. Ok, el estudiante que pretende exentar, es decir, para que ustedes exenten la asignatura, deben contar con un promedio mínimo de 8 puntos. Si no sacan o si no obtienen estos 8 puntos, tanto en su primer parcial como en el segundo, han de presentar un examen final que contiene todas las unidades vistas durante el curso. Y por otro lado, no aceptaré trabajos fuera de los periodos establecidos. Ahora bien, una vez que hemos visto de alguna manera los lineamientos de la clase, es necesario comenzar con este primer concepto, que es un concepto clave que va a regular todos los temas que vamos a ver durante el curso. Muy bien, pues la antropología, si recurrimos a su término etimológico, se compone de dos raíces griegas. Por un lado está antropos, que significa hombre, y por otro lado logos, que significa estudio o tratado. Luego entonces la antropología es el estudio o tratado del hombre. Es la ciencia del hombre en cuanto tal. Sin embargo, es importante comprender que el ser humano es el producto de su entorno social. La cultura representa un conjunto estructurado de ideas, prácticas y valores. Es una concepción del mundo. Vivimos en un contexto de una sociedad, una lengua y una cultura determinadas. El ideario dominante condiciona la concepción que nosotros tenemos del mundo y de la vida. En resumen, guía la manera de cómo pensamos y cómo actuamos. Esto es bien interesante. El ser humano no es una especie de espora que pulule o que flote sin más. Todos nosotros somos el producto de las ideas establecidas. Si nosotros tratásemos de remontarnos hacia el pasado, nos daríamos cuenta que en el pasado se vivía de una manera más lenta, más paulatina. Se le daba muchísima importancia y muchísimo valor a todos aquellos objetos que de alguna manera eran antiguos, que eran durables, y la antigüedad era sinónimo de confiabilidad, de durabilidad. Sin embargo, ahora, en el tiempo contemporáneo, nos damos cuenta que vivimos en un tiempo súper acelerado. Ahora, lo que tiene mayor valor es aquello que se produce de manera acelerada, es decir, lo nuevo. Siempre estamos en constante búsqueda de lo nuevo. Otro factor importante de nuestra cultura es evidentemente que nuestra cultura es una sociedad capitalista. ¿Qué se entiende por capitalista? Bueno, pues básicamente el capitalismo es la forma en la que se organiza nuestra sociedad. En el capitalismo prima la acumulación de bienes, el amontonar riquezas, es decir, únicamente el ser humano vive hacia afuera, olvidándose de alguna manera de todo su entorno interior. Vivimos únicamente hacia afuera y el capitalismo dicta la manera en cómo nos comportamos. Yo muchas veces en mis clases con sus compañeros, no sé, de enfermería, de gerontología, de filosofía, de historia, siempre les hago la pregunta, bueno, ¿y para qué estudian ustedes? La respuesta de ellos es básicamente la misma independientemente del área del conocimiento a la que se dediquen. Ya sean literatos, sean filósofos, sean médicos, sean enfermeros, todos, absolutamente todos, estudian porque quieren trabajar y quieren trabajar para comprarse cosas. Es decir, ahora únicamente se vive para la acumulación de bienes materiales.
y parece que eso es algo que prima o que dicta el comportamiento humano. Sin embargo, a lo largo del curso vamos a tratar de ir vislumbrando el ideario dominante, cómo ha ido cambiando, hasta convertirse en lo que conocemos ahora. Ahora bien, dentro de la antropología hay diferentes explicaciones que se dan del origen del hombre. Las más fuertes o las más estudiadas, las más mentadas, son las siguientes. La teoría científica, que trata de la evolución. También existe la explicación mitológica, la explicación religiosa, y no ha de faltar, por supuesto, la que achaca o la que asegura que nuestro origen es de índole extraterrestre. Pues bien, vamos a comenzar a tratar de vislumbrar, aunque sea de manera sucinta, de manera breve, la teoría de la evolución de las especies. Obviamente esta es propuesta por el naturalista inglés Charles Darwin. Pues bien, ¿qué es lo que propone Darwin? En resumen, para Darwin, la evolución de las especies no se debe únicamente a la selección natural. Es decir, para Darwin se supone que únicamente las especies que son capaces de adaptarse al medio son aquellas que pueden sobrevivir. Y por supuesto que para Darwin el animal por excelencia, el que se coloca en la cúspide de la evolución, es el ser humano. Obviamente la teoría de Darwin fue rechazada, por supuesto. Recordemos que en la Edad Media, y no solo en la Edad Media, casi a lo largo de la historia de la humanidad, ha primado o ha prevalecido la idea de que el ser humano es descendiente directo de la divinidad, es decir, nosotros somos una creación divina. Charles Darwin, por supuesto, venía a anteponerse a esta concepción. Obviamente sería rechazado por muchísimo tiempo. Ahora bien, antes de continuar con la explicación mitológica, me gustaría señalar que la teoría de la evolución de las especies de Darwin ha sido malversada, ha sido retorcida, ha sido mal comprendida y mal difundida. Y ha sido mal difundida por el sistema capitalista del que les mencionaba hace un momento. ¿Ok? ¿Cómo ha sido esta malversación? ¿Cómo ha sido esta mala interpretación de la teoría de Darwin? Pues bien, a Darwin se le achaca que únicamente los organismos, los animales mejor adaptados, los que son capaces de dominar, de anteponerse a los otros, de dominarlos, son los que sobreviven. Sin embargo, eso es erróneo. Darwin jamás formula eso. En realidad lo que Darwin decía era que las especies que son capaces de apoyarse mutuamente son las que sobreviven. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, pues es irrefutable o no es nada complicado darse cuenta que los animales no están guerreando entre sí, que no se están destrozando, sino más bien cooperan entre sí. Eso es algo muy importante. Y el capitalismo ha retorcido completamente la teoría de Darwin. Porque si nosotros salimos al mundo laboral, les van a decir que únicamente el mejor preparado es el que va a sobresalir. Es decir, vivimos en un mundo completamente individualista y no en un mundo de la cooperación. Espero que más adelante les quede más clara esta idea. Por ahora me gustaría bueno, Darwin propone sí la selección natural, sí también propone que únicamente los seres vivos mejor adaptados son los que sobreviven, pero él jamás dice que los que son más fuertes son los que sobreviven. Al contrario, los que son capaces de cooperar entre sí son aquellos que pueden sobrevivir. Ahora bien, me gustaría pasar ahora a la concepción mítica. ¿Qué es lo que dice la concepción mítica? Pues bueno, en resumidas cuentas, ¿qué son los mitos? Los mitos son narraciones extraordinarias que dan origen de todo cuanto existe y su principal fundamento es que todo cuanto existe, todo lo que conocemos, todo lo que hay en el mundo es una creación divina. Y por supuesto que a lo largo de la historia de la humanidad no hay una sola cultura que no haya tenido una explicación mítica. Porque las explicaciones míticas son las primeras explicaciones que el ser humano da de su entorno.
Imaginen ustedes, tratemos de imaginar al ser humano hace, de hace milenios, metido en una cueva, sumido en una profunda oscuridad, en medio de una inmensa tormenta. El ser humano sabía su entorno hostil. ¿Y qué es lo que hace el ser humano para combatir o para mitigar esa hostilidad? Pues bien, se inventa relatos. Inventarse relatos es una manera de familiarizar el mundo. Mediante los relatos, mediante los mitos, los seres humanos tornamos familiar lo que nos es ajeno. Es decir, a la naturaleza la antropomorfizamos, le ponemos nombres o características sobre todo humanas. La tierra, por ejemplo, en la mayoría de las culturas ha sido considerada como la madre, como la protectora que nos provee de alimento. El cielo ha sido considerado como el padre. La naturaleza incluso también ha sido divinizada. Lo primero que hizo el ser humano fue nombrar el entorno, divinizarlo, porque si lo divinizaba, podía darse cuenta de que ese universo hostil, ese mundo hostil, la naturaleza hostil, podía de alguna manera hacerle favorable. Después de hacer esta antropomorfización de los elementos, el ser humano procedió a divinizar ahora a los animales. Así surgen los primeros ritos. Obviamente si la tierra estaba tórrida, si era estéril, tenían que rezarle, tenían que ofrecerle prebendas, sacrificios, para que la diosa madre les proveyese del alimento necesario. Así surgen los primeros ritos. Después el ser humano trata de dominar a los animales. ¿Cómo lo hace? Obviamente mediante la caza y mediante un montón de rituales. Es decir, cuando el ser humano se ponía encima la piel de un león, creía que adquiría las cualidades de un león. Cuando se colgaba en el cuello la garra de un oso, pensaba que iba a tener la fuerza de un oso. Cuando se ponía, no sé, cualquier aditamento, de esa manera sentía que iba a absorber o que absorbía paulatinamente todas las habilidades de los animales, y obviamente son habilidades que él no tenía. Así es como el ser humano comienza a familiarizarse con el mundo, primero con los elementos, luego con los animales. De esa manera trata de dominar a la naturaleza que hasta entonces le era completamente hostil. Y les digo, bueno, los dioses son los proveedores de absolutamente todo. Esto pasa en la concepción mitológica. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en la tradición religiosa? Pues bien, en la tradición religiosa se cree en el creacionismo. Y lo propio de la tradición religiosa, sobre todo la monoteísta, es creer que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de un Dios. De esto básicamente la cultura mexicana es 90% católica, y seguramente la mayoría de ustedes conocen el mito creacionista que se narra en la Biblia, especialmente en el Génesis, cuando Adán y Eva son instaurados en el centro de un jardín hermoso llamado Edén. Y bueno, ¿qué es lo primero que Dios o que el Creador les dice? Bueno, pueden comer de absolutamente todo, excepto del fruto de este árbol. ¿Cuál es este árbol? Pues bueno, este árbol es el árbol del saber del bien y del mal. Y no sin antes darles la advertencia: el día que ustedes coman de este árbol, morirán. ¿Qué es lo que significa? Si nosotros tratamos de hacer una lectura antropológica y no religiosa del mito creacionista, nos ofrece datos muy reveladores. ¿Por qué? Si nosotros entendemos al Edén, al paraíso, debemos entenderlo como un estado de inconsciencia del ser humano o de preconciencia. El ser humano en ese Edén era una especie de animal entre los demás animales. Para alimentarse no tenía más que estirar la mano y llevarse el alimento a la boca. No tenía que trabajar, no conocía de enfermedades, no moría, o si moría seguramente no era consciente de su muerte, por lo tanto no moría. El ser humano es el único animal que realmente muere. Ok, ahora veamos qué es lo que significa comer del árbol del fruto del saber, de la ciencia del bien y del mal.
Esto significa el paso de la inconsciencia a la conciencia. En el momento en el que los seres humanos somos conscientes, nos vemos arrojados del ámbito completamente natural. La conciencia nos torna de alguna manera antinaturales. El paraíso, si el paraíso era la inconsciencia, ahora la historia, la cultura, la sociedad se inaugura con la conciencia. Eso es lo que en términos antropológicos significa la expulsión del paraíso, el paso de dejar de ser criaturas inconscientes a volvernos criaturas conscientes. ¿Okay? Y la antropología básicamente estudia todo este tipo de comportamientos. Bueno, no solo la antropología, también lo hace la psicología, lo hace la filosofía, lo hace la historia. Más adelante vamos a entender que la antropología médica ha de ser necesariamente una ciencia multidisciplinar que ha de englobar todas las anteriores. ¿Por qué? Porque las enfermedades no se dan de manera aislada. Las enfermedades obedecen a condiciones geográficas, a condiciones culturales, a condiciones económicas, por supuesto, a condiciones sociales, etcétera. Y para obtener un correcto diagnóstico, una correcta lectura de las enfermedades, es necesario apelar o echar mano del entorno, de la cultura y de la idea que predomina o que prima en una sociedad. Pues bien, hasta ahora hemos revisado la explicación científica, que es la teoría de la evolución. Obviamente también dentro de ella se encuadra la teoría del Big Bang y demás. Bueno, son teorías que ahora mismo no vamos a ahondar porque el tiempo es relativamente breve, pero son explicaciones que de alguna manera ya saben o han de saber. Ok, la teoría mitológica, su principal característica es que son explicaciones que tratan de dar cuenta de todo cuanto existe teniendo siempre como fundamento a la divinidad. La mitología es por excelencia politeísta. ¿Qué significa esto? Pues que hay una multitud de dioses. Si pensamos en los griegos, por ejemplo, y no solo en los griegos, también en las culturas prehispánicas, pues resulta que tenían el dios de la guerra, tenían el dios del amor, el dios de la fertilidad, el dios sol, la diosa tierra, etc. Bueno, y esta mitología de alguna manera daba cuenta de la causalidad. ¿A qué me refiero con la causalidad? Nosotros en la concepción científica sabemos que absolutamente todo nuestro mundo se explica de manera causal. El hecho de que yo ahora mismo esté hablando y de que ustedes me estén escuchando desde sus hogares tiene su causa y su efecto. Obviamente estamos mediados por la tecnología, más adelante quizá también por las redes sociales, por el internet, por la luz, por la técnica, por un montón de cosas. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, nosotros no podemos entender ningún fenómeno aislado. Todo fenómeno tiene su causa y su efecto. La causa de que nosotros nos estemos comunicando es obviamente la tecnología y el efecto, espero que sea la comunicación. Pues bien, la conciencia mitológica no entendía esto de esta manera, no entendía la causalidad de manera física. Antes bien, toda causalidad era entendida como un mero capricho divino. ¿A qué me refiero con esto? Pues bien, si no llovía significa que el dios cielo estaba profundamente enojado, si la tierra no producía, si era estéril, si los animales morían, si había epidemias, si había peste, si había hambruna, significaba que los dioses estaban enojados. Es decir, el mundo humano, el entorno estaba dominado por un capricho divino. De ahí la urgencia por llevar prebendas, por llevar viandas, por ofrendar a los dioses para tenerlos contentos y que el mundo luego entonces funcione de manera correcta. Más adelante vamos a ver cómo se da ese paso, es decir, cómo la mitología se configura y la mitología posteriormente va a dar origen a la religión. Hemos tratado de hablar o he hablado un poquito de la concepción creacionista, que obviamente deriva de la concepción mitológica, a diferencia, por supuesto, de que la religiosa ha de ser ante todo monoteísta. Y bueno, explicaciones de origen extraterrestre, no voy a ahondar ahora mucho en ello, supongo que todos ustedes han escuchado hablar de estas explicaciones que tratan de dar cuenta de que el ser humano evolucionó gracias a la participación de cierta ayuda de vida en otros planetas, etc. Sin embargo,
es algo para lo que el curso, que no tiene mucho que ver con el curso y que no ha de ser estudiado en profundidad. Pues bien, hasta ahora he tratado un poco de explicarles qué es la antropología, qué es la ciencia del hombre, que explica, por ejemplo, que el ser humano es producto de sus ideas, etcétera. Hemos visto la concepción mitológica, la científica, la religiosa y la de origen extraterrestre. Ahora bien, dentro de la antropología hay tres conceptos que son muy importantes. Número uno, la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Pues bien, la naturaleza es todo aquello que no es creado por el ser humano. Si nosotros miramos desde la ventana de nuestros hogares, seguramente nos vamos a dar cuenta que casi todo lo que alcancen a vislumbrar son nuestros ojos es producto del ser humano. Los muebles, la computadora, su cama, sus libros, su computadora, el teléfono, absolutamente todo, parece que todo es creación humana. Todo eso que es creación humana se le llama cultura. Y la cultura no es otra cosa que una especie de segunda naturaleza que el ser humano pone sobre la naturaleza que él mismo no ha creado. Pues bien, ¿cómo llegó el ser humano a la creación de la cultura? Si nosotros nos damos cuenta, si nosotros nos observamos al ser humano, nos damos cuenta que el ser humano es un ser desespecializado. ¿Qué significa esto, que sea desespecializado? Pues bien, el ser humano no posee garras, no posee pezuñas, no posee un grueso pelaje, no tiene colmillos, no tiene, no puede volar, no tiene gran fuerza, no posee gran velocidad, etcétera. Si comparamos al ser humano con el resto de las bestias, nos vamos a dar cuenta que somos completamente desespecializados. Es decir, nuestros instintos son mínimos, y si nosotros dejásemos a un recién nacido a su suerte en la intemperie, seguramente no sobreviviría más allá de un par de días. Contrariamente a lo que sucede en la naturaleza, los animales, la mayoría de ellos nacen especializados. Un alce, por ejemplo, luego de ser parido, un ternero o lo que sea, después de ser expulsado al mundo ya es capaz de correr, es capaz de alimentarse, etc. Para que el ser humano pueda hacerlo, requiere de muchísimos años, ¿no? ¿Y cómo es entonces que el ser humano puede suplir o puede contrarrestar esas deficiencias biológicas que tiene en comparación con los animales? Todo esto lo suple a partir de la razón. La razón le permite posicionarse en la cúspide de la creación, en la cúspide de los animales, y le permite crear cultura. Mediante la cultura el ser humano es capaz de romper los eslabones de la cadena alimenticia. Este término cadena alimenticia, si lo estudiamos con detenimiento, es muy revelador. ¿Qué significa cadena alimenticia? Pues bien, quiere decir que los animales están encadenados a su entorno. Si nosotros extrajésemos un animal que vive en el desierto y lo trasladáramos, no sé, a la selva, seguramente se moriría. Lo mismo, obviamente, si sacamos a un animal marino y lo ponemos en un desierto, también va a morir. Básicamente, los seres de la naturaleza, los animales, están encadenados a su entorno. Si el entorno se modifica, la mayoría de ellos no son capaces de adecuarse al nuevo entorno y luego entonces perece. A diferencia de ellos, el ser humano, gracias a su desespecialización, se puede especializar. Mediante su razón puede crear artificios que le permiten compensar todas las deficiencias que tiene. Paradójicamente, la especialización de los animales es de alguna manera su perdición. Si nosotros pensamos en una abeja que crea celdillas perfectas, hexagonales, vaya, esa es su naturaleza, está determinada y no puede más que hacer eso. Lo mismo un animal marino, será un experto nadador, pero no puede más que limitarse a su entorno, no puede más que alimentarse de lo que tiene enfrente. Está condicionado básicamente por su entorno. No pasa lo mismo con el ser humano. El ser humano es el único capaz de dominar a la naturaleza y bueno, ahora es capaz de devastarla. Nos damos cuenta que no solo es capaz de hacerse de los bienes de supervivencia, sino que incluso es capaz de modificarlos al clima e incluso atentar en contra de la estabilidad del planeta, pero bueno, ese es otro punto.
Aquí me interesa resaltar la diferencia entre naturaleza y cultura. Naturaleza es a todo aquello que no hemos creado, es todo aquello que de alguna manera es perfecto en sí, es especializado en sí mismo, y el ser humano es el único desespecializado, por lo tanto ha de crear cultura. La cultura la crea mediante la razón, y mediante la razón él puede crear artificios que le permitan subsanar todas sus deficiencias. Ahora bien, regresemos al principio de causalidad. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues bien, el ser humano, gracias a su capacidad racional, es capaz de crear nuevos enlaces causales, es decir, es capaz de modificar al entorno que tiene dentro de sí. Todo lo que nosotros conocemos, todo el entorno del ser humano es cultura. Pues bien, luego de revisar de manera breve estos conceptos básicos de la antropología, vamos a tratar de indagar qué es la antropología médica. Un poco más adelante les voy a hablar de los antecedentes de la antropología médica en México, de su importancia, cuál es la importancia de que ustedes, los estudiantes de medicina, estudien o tengan una visión al menos sucinta o breve de qué es la antropología médica. Obviamente su importancia no ha de radicar en ser una especie de conocimiento ornamental o de relleno, como les mencionaba al comienzo. La antropología médica es importante, repito, porque México es un país profundamente multicultural. Es mentira que seamos una sociedad homogénea. Si nosotros viajamos al norte de la República o hacia el sur, nos damos cuenta que son culturas, una multitud de culturas dentro de una cultura. Entonces, por eso es importante entender de dónde vienen todas estas nociones que tiene el ser humano, especialmente de la salud y de la enfermedad. Pues bien, veamos, ¿qué es la antropología médica? La antropología médica es una rama de la antropología. Tiene como campo inclusivo de actividades el estudio e intervención en los procesos de salud, enfermedad y muerte, así como las heterogéneas estrategias construidas para mantener o modificar las condiciones de vida y de salud de los conjuntos sociales. Esto es muy importante. No se limita a la práctica e ideología curativa tradicional, sino que se aplica a toda actividad desplegada alrededor de la salud, desde la alimentación, la contaminación ambiental, la práctica hospitalaria, la automedicación, hasta el seguimiento epidemiológico sociocultural de las enfermedades tradicionales. Por ejemplo, susto, empacho, caída de la mollera, mal de ojo, etc. Pues bien, veamos cuáles son algunos de los antecedentes de la antropología médica en México. Debemos partir de que México es una nación multiétnica y pluricultural. ¿Qué significa esto? Pues que tiene múltiples grupos étnicos, los cuales representan cerca del 18% de la población total. Y por supuesto hay diversos grados de mestizaje en nuestra población. Por lo tanto, es de capital importancia conocer y reflexionar sobre el ejercicio de la medicina en los espacios interculturales. Les decía, cada sociedad entiende la salud de una manera, entiende la enfermedad de una manera. Y muchas veces estas distintas concepciones entran en conflicto o creemos que pueden entrar en conflicto con el modelo hegemónico médico. Sin embargo, no necesariamente ha de ser así. Antes bien, el modelo hegemónico médico ha de echar mano o ha de tener en cuenta la antropología médica para mejor entender la concepción que los habitantes se hacen de la salud y de la enfermedad. Otro antecedente es el siguiente. Si la madre es el personaje central de la medicina doméstica, el curandero, curador o terapeuta tradicional lo es como especialista de una medicina popular, pues como tal es el experto en curar determinadas enfermedades. Es frecuente que los curanderos ejecuten varios procedimientos combinados. Pueden efectuar una limpia en un temazcal, realizar una sobada, recetar una planta medicinal y de manera simultánea aplicar una serie de inyecciones que contengan algún antimicrobiano. Esto es muy importante, seguramente se da en la mayoría de los hogares mexicanos. ¿Cuál es esto? Pues bien, parece que
La medicina tradicional gira en torno a la figura materna, es decir, la madre es la encargada de brindar los primeros auxilios o las primeras atenciones a los integrantes de la familia enfermos. Pues bien, por encima o antes que la madre, si pensamos en un nivel comunal, está la figura del curandero. El curandero, sobre todo en las áreas donde prima la economía apuntalada sobre el campesinado y con población en mayor medida indígena, nos damos cuenta de que el curador, el curandero, es el principal encargado de brindar salud o apoyo a las personas enfermas. Por otro lado, el principal antecedente documentado de la antropología médica en México se encuentra en el siglo XVI. En 1547, en las afanosas investigaciones de Bernardino de Sahagún. El acopio de materiales sobre religión nativa, al que dedican gran parte de su tiempo libre los frailes inquisidores franciscanos, los conduce al conocimiento de los conceptos que modula la teoría y práctica de la medicina indígena ligada a creencias y ceremonias mágicas. Los invasores europeos comprueban la eficacia de médicas y médicos en el tratamiento de las enfermedades y accidentes comunes antes del contacto indocristiano. Pues bien, Bernardino de Sahagún fue un fraile franciscano y él es el primero que se encargó de documentar todas esas prácticas médicas que existían en el llamado Nuevo Mundo. Sus investigaciones en México son pioneras, puesto que son los primeros esfuerzos por tratar de documentar de manera fehaciente, por tratar de hacer un inventario de los usos y prácticas de la medicina no occidental o hasta entonces no occidentalizada. Por otro lado, durante la conquista los españoles se encontraron ante un floreciente sistema médico. Las heridas de Hernán Cortés, por ejemplo, fueron atendidas por por practicantes locales. Varios frailes, al descubrir la vida de los indígenas mexicanos, hicieron un registro de sus habilidades médicas. Desde entonces los científicos mexicanos se han interesado por los sistemas médicos no occidentales. Sin embargo, no fue sino hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas cuando en México se institucionalizó la antropología médica. Se creó el Instituto para el Estudio de las Plantas Medicinales, transformado posteriormente en la Unidad de Investigaciones Biomédicas en Medicina Tradicional y Herbolaria del IMSS. Esto es muy importante, sobre todo en la década de los 20, 30, 40, hasta finales de los 50, surgen los primeros esfuerzos por hacer de la antropología médica una disciplina. Estos esfuerzos, aunque aislados, constituyen el antecedente inmediato de lo que ahora estudiamos, puesto que fueron los antecedentes o los puntales para que la antropología médica fuese una materia obligada en los cursos de formación de los futuros médicos. Otro antecedente está dictado por un conferencista mexicano y su aportación es la siguiente. Él decía que los médicos y trabajadores de la medicina destacados en regiones indígenas reciban cursos en los que se impartan conocimientos de carácter antropológico, histórico y social, a fin de que hagan una estimación correcta del indígena y desarrollen su trabajo con un criterio más amplio. Una solución adecuada sería la creación de escuelas de medicina rural, en las que se impartirían dichos conocimientos de manera regular. Pues bien, esto parece que no tuvo demasiado éxito en México. La medicina tradicional hegemónica vio con malos ojos que personas o que estudiantes indígenas se especializaran en la medicina, porque ellos creían que de alguna manera esto atentaba en contra de su autoridad o su hegemonía. Vamos a ver un poquito más adelante cómo se da esta especie de querela o conflicto. Los estudiosos de la antropología médica mexicana se dieron cuenta de algo bastante evidente, ¿no? ¿Cuál es esta evidencia? Pues que en México existen al menos 3 Méxicos: el del asfalto, el del camino real y el de la vereda, citadino y urbanizado el primero, campesino el segundo, indígena el último.
lo cual es bastante fácil de corroborar, perdón. Es bastante obvio que existe un México centralizado, urbanizado, existe otro de más tendencia o que predomina una economía de tipo campesino y finalmente está un México de índole o de corte indígena. Sin embargo, lo interesante de esto es que aunque haya estas tres clasificaciones que obviamente no son exactas, no son tan correctas y no son las únicas por supuesto, es interesante ver que ninguna de estos tipos de poblaciones se encuentra aislado, sino que todos se interrelacionan de manera continua y de manera constante. No es difícil darse cuenta que en las ciudades hay un montón de personas con rasgos indígenas. Para nadie es un secreto que la ciudad cada vez se expande más, que la migración se da todo el tiempo y por lo tanto existe este contacto entre diversos tipos de población. Les decía, México es multicultural, de ahí la importancia de conocer y estudiar la antropología médica, porque nos damos cuenta que en la ciudad no hay únicamente un tipo de población, no hay un tipo de ciudadano, no existe únicamente el ciudadano citadino. En la ciudad se encuentra es multicultural, es cosmopolita, se encuentra un sinfín de tipos, si se le puede llamar así, de personas. Ahora bien, los estudiantes de medicina que trabajan en hospitales con frecuencia experimentan un choque cultural durante las primeras etapas de su práctica clínica, pues han aprendido una terminología y una forma de entender la salud y la enfermedad que con frecuencia no comparten con sus pacientes. Algunas ideas les parecen irracionales y en ocasiones llegan a poner en peligro la vida. Por ejemplo, aplicar estiércol de vaca en el resto del cordón umbilical del recién nacido. Ustedes seguramente como estudiantes se van a dar cuenta que han sido educados, han sido formados y también adiestrados en un tipo de medicina. Este tipo de medicina en antropología se le llama medicina hegemónica. Sin embargo, una vez que ustedes se enfrenten con sus pacientes, sobre todo si les toca trabajar o hacer servicio en comunidades de tipo rurales, se van a dar cuenta que una cosa es la formación que han tenido y otra cosa es la realidad a la que ustedes van a tener que aplicar esos conocimientos y muchas veces no coinciden o incluso pueden anteponerse. Y si no se sabe trabajar, si no se sabe manejar esta antinomia, esta disonancia entre su formación y las prácticas comunales a las que se van a enfrentar, muchas veces de ahí pueden surgir conflictos o problemas. No sé, ahora mismo se me ocurre que en el caso de los médicos varones, les sea complicado practicar o asistir en los partos en comunidades rurales. Muchas veces las mujeres habitantes de las comunidades rurales ven con malos ojos que sean vistas o que sean atendidas por un varón o por un hombre y prefieren ser atendidas o por una mujer partera o en su defecto por una mujer médico, puesto que de alguna manera se va a sentir más en confianza, es decir, su intimidad, sus costumbres no van a ser violentadas, por decirlo de alguna manera, por los ojos ni por las manos de un varón. Y esto solo es un ejemplo que ahora mismo se me viene a la mente. Se van a dar cuenta de que en realidad la formación que se recibe parece que está enfocada hacia una especie o hacia un tipo de paciente ideal. Es decir, es un paciente medianamente instruido, medianamente letrado, con un bagaje cultural similar al suyo, con las condiciones que ustedes creen que van a ser las ideales. No obstante, al enfrentarse con la cotidiana realidad que vivimos en este país, en México, que es multicultural, que encima de todo es llamado tercermundista, se van a dar cuenta de que en realidad hay un montón de cosas que hay que estudiar, que hay que entender usos y costumbres,
para que nuestra formación o su práctica médica no entre en conflicto, no se conflictúe con los usos y costumbres de la población a la que se van a enfrentar. Y no necesariamente ha de primar la medicina hegemónica sobre la llamada tradicional. No necesariamente han de conflictuarse, no necesariamente han de pelearse. Antes bien, han de complementarse. En la medida en que ustedes como estudiantes de medicina sean capaces de entender que la enfermedad obedece a circunstancias geográficas, a circunstancias alimenticias, a todo tipo de circunstancias que rodean el ámbito ideológico de una comunidad, van a poder tener una mejor lectura de la enfermedad y obviamente van a poder brindar un mejor apoyo de la misma. Esto es muy importante. Algunos estudiantes universitarios pensarán que los conflictos entre médicos y pacientes solo sucederán cuando los primeros tengan que ejercer en el medio rural durante el obligatorio pasaje por el servicio social, lo cual es inexacto. Uno de los fenómenos demográficos más significativos de este siglo en nuestro país es la vertiginosa urbanización, una fuerte migración rural hacia la ciudad. Es lo que les comentaba hace un momento. En la ciudad no es raro asistir a enfermos de clase trabajadora que continúan expresando dolencias como el mal de ojo, el derramamiento de bilis, el hundimiento de la mollera, la pérdida del alma, o incluso declaran sentirse afectados de alguna brujería. A la par, esos pacientes urbanos han tenido contactos constantes con otros sistemas de curación como homeópatas, quiroprácticos, naturistas, acupunturistas y curanderos, espiritualistas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Ninguna sociedad está estancada, ninguna sociedad está aislada, sino que toda sociedad es multicultural, tiene múltiples tipos de poblaciones y estas poblaciones están interactuando por el comercio, por el trabajo, por un montón de factores, están interactuando todo el tiempo y de manera continua, de manera constante. Les decía, no existe un tipo de población ideal, no existe un tipo de población estancada, sino que existe una multitud de poblaciones. De ahí que no sea raro que dentro de la comunidad llamada urbana u urbanizada, aún prevalezcan ciertas creencias. Y lo que es más importante aún, parece que la medicina tradicional mexicana ha tenido una suerte de repunte, una especie de auge. Parece que en la actualidad existe una especie de desencanto hacia la medicina hegemónica. Más adelante voy a tratar no de explicarles, pero sí de hacerles ver por qué la población en general ha presentado este desencanto hacia la medicina tradicional y en cambio se declina o se decanta ahora por el uso de la medicina tradicional. En suma, la medicina tradicional, estudiada por la antropología médica, de ninguna manera ha de entenderse como antagonista de la medicina hegemónica. Es decir, la medicina tradicional no necesariamente ha de pelearse, ha de reñir con la medicina hegemónica. Antes bien, en un país multicultural y pluricultural como el nuestro, una y otra deben coadyuvar al estudio holístico del ser humano. ¿Qué se entiende por estudio holístico? Pues bien, que el ser humano no necesariamente o de ninguna manera debería ser entendido o habrá de ser entendido únicamente como un conjunto biológico. No necesariamente ha de ser entendido como una especie de máquina o armatoste mecánico al que hay que reemplazar las piezas y se acabó. No, no, no. El estudio holístico del ser humano implica otras cosas. Implica, por ejemplo, un estudio humanístico. ¿A qué se refiere con un estudio humanístico? Pues bien, a tratar de comprender cuáles son las raíces emocionales de la enfermedad, cuáles son las causas de corte psicológico de la misma enfermedad, entender que el paciente y su enfermedad no es únicamente una mercancía que ha de atenderse. Es decir, debe entenderse la enfermedad en todo el contexto cultural del paciente, no únicamente
ha de entenderse la enfermedad como algo cuantitativo. ¿A qué me refiero con cuantitativo? Pues bien, al chequeo de la temperatura, a la contabilización del pulso, a la manifestación de ciertas dolencias, etcétera. No. El enfoque holístico ha de entenderse de una manera cualitativa y no cuantitativa. Por cualitativa me refiero a todo lo anterior, a entender al ser humano como el producto de una sociedad, como el producto de una cultura, y que necesariamente esta cultura le dictamina la manera de ver el mundo, de entender su entorno y por supuesto de entender a la enfermedad. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Más adelante voy a tratar de explicarles cómo la enfermedad, sobre todo en la esfera o en la medicina alternativa, no se entiende únicamente como una sintomatología biológica. Antes bien se entiende como una especie de desajuste moral. Y con esto, por supuesto, no estoy planteando que la medicina tradicional hegemónica que ustedes estudian en las universidades o en la universidad ha de ser reemplazada por la medicina tradicional. No. Lo único que se pretende es que se amplíe el horizonte para que sean capaces de brindar esta atención o este apoyo holístico, este apoyo humanístico a sus pacientes y no entenderlos únicamente como un conjunto de síntomas y se acabó. Ok, bueno, en conclusión puede decirse que es necesaria la creación de equipos multidisciplinarios integrados por psicólogos, filósofos, médicos, historiadores y antropólogos. Este equipo multidisciplinario es fundamental y es necesario para un correcto análisis y estudio de la medicina tradicional. La antropología médica, no puede entenderse sin este equipo multidisciplinario. Hasta ahora hemos tratado de investigar qué es la antropología, qué es el estudio del hombre. Hemos indagado qué es la antropología médica y también hemos indagado un poco en los antecedentes de la antropología médica en México. También hemos tratado de hacer hincapié, o he tratado de hacer hincapié, en que la medicina hegemónica no ha de estar peleada con la medicina tradicional. Hemos hablado un poco del contexto mexicano, del tipo de población que constituye o que se asienta en el territorio nacional, etc. De ahí la importancia del estudio de la antropología médica. Ahora bien, una vez dicho esto, es importante que toquemos otro punto. El primero de ellos es el de la cosmovisión. Este es un punto importantísimo, es un concepto clave dentro de la antropología y dentro de la antropología médica. Pues bien, ¿qué se entiende por cosmovisión? Pues bien, la cosmovisión es la primera forma que tiene el ser humano de entender al mundo y de entender su entorno. Las relaciones del ser humano necesariamente en la cosmovisión han de estar reguladas por los dioses. Los dioses son los que proveen el modelo para la organización de las sociedades, de acuerdo con principios de respeto, autoridad y responsabilidad. La moralidad guía al comportamiento humano por encima de la técnica. Al interior de las sociedades primitivas se considera que la enfermedad era, en parte, consecuencia de la transgresión moral y que por consiguiente su cura consistía en una purificación. Así pues, la labor del curandero o médico tradicional estriba o consiste en dar un soporte o guía existencial al enfermo antes que limitarse exclusivamente a su sanación física. ¿Qué es lo que significa esto? Pues bien, si nosotros entendemos a la cosmovisión como este conjunto de creencias que tienen como soporte a la divinidad o a los dioses, nos vamos a dar cuenta que absolutamente todo el actuar humano depende del arbitrio divino. Es decir, el ser humano en esta cosmovisión no es completamente libre. Por lo tanto, no es responsable de sus actos, no es responsable de su enfermedad. Si el ser humano está enfermo, significa que el Dios de alguna manera está enojado con él. La enfermedad se entiende como un castigo punitivo. Y este castigo se debe sobre todo
a que de alguna manera el ser humano o el enfermo ha transgredido los mandatos morales divinos. Para tratar de contextualizar esto, vamos a tratar de confrontarlo con la concepción que en la actualidad tenemos de la enfermedad. Ahora se sabe, por supuesto, que las enfermedades no son el producto de un castigo divino, sino que son el resultado de alguna especie de descuido, mala alimentación, mal cobijo, el contagio por alguna especie de bacteria o virus, etcétera. Es decir, la causalidad nosotros la entendemos de manera distinta a como se entiende en la cosmovisión. Y esto es importante. ¿Por qué sigue siendo importante? Porque nos damos cuenta que a pesar de lo avanzada que está nuestra sociedad, aún hay esta especie de residuos de cosmovisiones. No es difícil imaginarse, no es difícil plantear o encontrar o dar con ejemplos de personas que aseguran que sus enfermedades se deben a castigos divinos. De ahí lo importante de entender la cosmovisión de la cultura en la que nosotros trabajemos, de la población con la que ustedes trabajen, para que no sobre todo para no entrar en conflicto con las ideologías establecidas. Es bien sabido que a ningún ser humano, a nadie le gusta saberse en el error. Todos nosotros creemos que lo que hacemos es lo correcto y lo más adecuado. Luego entonces, si un médico va y le dice, perdón, a un enfermo, a la población, que su lectura del mundo es errónea, puede haber una especie de conflicto. Por lo tanto, se trata de evitar ese conflicto, se trata de saber dialogar con la medicina tradicional. Ahora bien, dentro de esta cosmovisión hay 3 periodos importantísimos. Seguramente ustedes los van a ver, o ya los vieron, o los verán este semestre, en su curso de historia de la medicina. Los voy a mencionar de manera muy sucinta. El primero de ellos es la medicina prehistórica, que comprende el periodo preanimista. Sus elementos son la teoría del cuerpo ajeno, patología demoníaca, esto que les decía, la enfermedad como producto de un castigo divino. Si un cuerpo está enfermo, significa que ha sido poseído por un demonio. Luego entonces, este demonio o esta enfermedad ha de ser expulsada mediante la magia de los chamanes. Los chamanes son los primeros curanderos. Muchos de ellos tenían la encomienda de expulsar a los demonios, incluso algunos de ellos se supone que eran el puente entre la divinidad y los hombres, es decir, son los encargados de esta especie de negociación, de esta especie de forcejeo con la divinidad para expulsar al mal del cuerpo humano. El segundo punto consiste en concebir a la enfermedad como castigo divino, pero como el producto de un pecado. Lo vamos a ver más adelante un poco con la medicina en Mesopotamia, quizá con la medicina en Egipto les quede muchísimo más claro. Bueno, este periodo se caracteriza no únicamente por el uso de la magia, sino que ya de alguna manera se comienza a mezclar ritos, ceremonias con la herbolaria. Es decir, ahora no todo consiste en una especie de sanación únicamente a partir de la palabra, sino que ya intervienen ciertas plantas medicinales. El número 3 se ha llamado medicina pretécnica y técnica, y su origen se remonta al siglo VIII a.C. en Grecia. Bueno, el médico más famoso de la medicina griega es Hipócrates de Cos. Seguramente ya todos ustedes lo conocen o han escuchado hablar de él. A él se le atribuye el juramento hipocrático, pero también la explicación de las enfermedades a partir de los humores, a partir de este carácter de los seres humanos, a veces bilioso, la bilis negra, la bilis amarilla, un carácter de tipo más sanguíneo, un carácter más flemático, etc. Ahora únicamente se los menciono de manera muy sucinta, muy de paso, porque a continuación voy a tratar de ejemplificarles
de manera breve cada una de ellas. Bien, vamos a ver cómo dentro de la cosmovisión, cómo se entendía la salud y la enfermedad en Egipto. Les digo, no se va a ver de manera detallada, pero sí al menos de manera breve para que tengan un panorama de cómo se entiende la cosmovisión en las culturas antiguas. Pues bien, ¿qué era lo que sucedía en Egipto? ¿Cuál era la causa de la momificación? Pues bien, sabemos que en el proceso de momificación todos los órganos internos del cuerpo humano eran extraídos y únicamente se conservaba o regresaba al cuerpo el corazón. ¿A qué se debe que únicamente se conserve el corazón? Pues bien, los egipcios creían que una vez que los seres humanos morían, iban a ser enjuiciados por Osiris. ¿Qué era lo que hacía Osiris? Pues bien, este dios ponía en una especie de balanza al corazón humano con una pluma, con la llamada pluma de Mat, de suerte que el corazón y la pluma se equilibraran. Si el corazón humano, el corazón del enjuiciado, era capaz de equilibrarse con la pluma de Mat, significa que el ser humano enjuiciado iba a ser salvado. De no equilibrarse, de perder el equilibrio del corazón, obviamente el enjuiciado iba a ser condenado. ¿A qué se debe todo esto? ¿Cuál es la importancia del corazón? Pues bien, los egipcios creían o pensaban que en el corazón se almacenaban o se acumulaban las rabias, las tristezas, rencores y toda esta suerte de sentimientos negativos. Y si estos conocimientos se acumulaban de manera desmesurada en el corazón, significaba luego entonces que el enjuiciado había tenido una mala vida, que no era capaz, que no había sido capaz de purificarse de esos malos sentimientos, por lo tanto, habría de ser condenado. Ahora bien, esto es algo que es de alguna manera característico de muchísimas culturas antiguas. ¿Qué es lo característico de estas culturas antiguas? Pues bien, ellas entendían a la enfermedad de una manera que ahora nosotros denominamos holística. ¿Qué significa esto? Pues bien, para ellos la enfermedad no era únicamente una especie de desajuste biológico. Ellos entendían que la enfermedad también se debía a un desajuste emocional, a un desajuste en las emociones. Para ellos, la vida necesariamente habría de ser regulada emocionalmente. Si el ser humano tenía un exceso de bilis, obviamente había un desajuste y luego entonces se iba a enfermar. Lo que les quiero decir con esto es que medicina y moralidad no estaban desligadas, sino que una y otra se complementaban. Ahora parece, o en la medicina hegemónica contemporánea, es evidente que no existe esta interconexión o no existe esta dependencia, o al menos es algo que se ha omitido. Es decir, las enfermedades ahora únicamente se entienden como algo biológico, algo físico, algo fisiológico, sin tintes de moralidad. A eso nosotros le llamamos objetividad. No obstante, para los antiguos, había una estrecha relación o correlación entre la moralidad, entre el aspecto moral y el aspecto biológico. Pues bien, en la tradición egipcia, Anubis extrae el corazón, lo coloca sobre los platillos de su balanza. En el corazón se concentra la conciencia y la moralidad. Y si se lograba que los platillos de la balanza se equilibraran, les decía, el enjuiciado iba a ser salvado. Pero una vez puesto el corazón en los platillos, un jurado de 42 dioses preguntaban al enjuiciado sobre sus prácticas y sus conductas pasadas. Conforme respondía el enjuiciado,
El peso iba a aumentar o disminuir dependiendo de la pureza o de la integridad moral de la vida del enjuiciado. Tot, el dios Tot, escribía los resultados y se los daba a Osiris. Osiris es el dios que dio los números y los libros a los egipcios. Después de las preguntas se sabía si iba a ser positiva o negativa la sentencia. Si resultaba positiva, ello significaba que la fuerza vital y la fuerza del alma que se encuentran en la momia, en el corazón, iban a ser benéficas para éste. Luego entonces iba a ser salvado e iba a entrar en los campos de Aru. Si el juicio resultaba negativo, sería arrojado a Amit, devorador de los muertos. Esto consistía en una segunda muerte, en una muerte total que consistía no en otra cosa que en el olvido. Pues bien, así las cosas con la medicina egipcia. En la cosmovisión egipcia, les repito, moralidad y biología están estrechamente ligadas. La enfermedad se entiende como un desajuste moral, como una transgresión a las reglas morales. Luego entonces, el papel del sanador consiste en restablecer este orden moral. Muchas veces el sanador es el intermediario o el vocero entre la divinidad y los hombres. Es el encargado de comunicarle al enfermo las pautas a seguir para subsanar la regla que se ha infringido. Otras veces el curandero era el encargado de absorber esos demonios que estaban metidos en el cuerpo del enfermo. Y finalmente, una vez que los egipcios morían, iban a ser sometidos a este juicio en el que se iban a sopesar todos sus actos. Es decir, existe una estrecha relación entre moralidad y enfermedad. Veamos qué es lo que sucede con los griegos. Pues bien, se sabe que la cultura griega es una cultura sintética, es pilar de Occidente, fue influenciada por los egipcios. Para los griegos, Apolo era el dios que curaba a los dioses. Otro personaje importante dentro de la medicina griega es Asclepio. Asclepio es hijo de Apolo, el dios de la medicina. Sin embargo, Asclepio cometió el error de curar a los hombres. Y también resucitó a uno de ellos, por lo que Zeus lo mató de un rayo fulminante. Asclepio es considerado el padre de la medicina de los humanos. Ahora bien, algunas palabras relacionadas con el arte médico griego son las siguientes. Aqueo significa respirar, aquestris, partera, acos, remedios, aquestra, suturas, iatrogenia, efectos secundarios de los fármacos, iatra, pago al médico, terapia, cuidado de nosotros y de los demás. Ahora bien, dentro de la medicina griega hay tres personajes principales. El primero de ellos y el más conocido, les repito, es Hipócrates. Para Hipócrates la enfermedad se debía al desajuste humano en sus cuatro humores. Según Hipócrates existían cuatro tipos de temperamentos y por lo tanto cuatro tipos de personas. Existían las personas sanguíneas, las flemáticas, las de bilis amarilla, las de bilis negra, etc. Para los griegos el concepto de medida, de equilibrio, es fundamental. Aunque Hipócrates habla de estos cuatro tipos de humores que existen dentro de cada persona, de lo que se trata dentro de su concepción es que estos cuatro humores de alguna manera estén en equilibrio. Es cierto que siempre va a prevalecer uno sobre otro. Y cuando prevalece en exceso uno sobre otro es cuando sobreviene la enfermedad. Por lo tanto, el papel del médico consiste en equilibrar estos cuatro humores. ¿Y cómo lo iban a lograr? Dentro de la medicina griega hay un concepto fundamental, el cual se denomina dietética. ¿Qué es la dietética? La dietética era entendida de manera muy distinta a como ahora la entendemos, o por lo menos a como ahora la entienden sus compañeros
que estudian la licenciatura en nutrición. La dietética no consistía únicamente en una especie de recetario de ingesta de alimentos, bebidas y demás. No, no, no. La dietética para los griegos tenía una connotación moral. He insistido demasiado en la moralidad porque recuerden que estamos en una visión del mundo cosmogónica, en una cosmovisión. Lo que significa que lo que prima es el carácter moral. La visión que tiene el ser humano del mundo no es todavía una visión técnica, no es una visión objetiva, no es una visión científica. Antes bien, continúa siendo una visión estrictamente moral. Ahora, regresando al punto, ¿qué es lo que entendía ellos por dietética? La dietética, además de cuidar la alimentación, por supuesto, consistía también en una suerte de poner en práctica ejercicios corporales, pero también ellos creían, y a esto se enfocaba la mayoría de las escuelas griegas, ellos creían en una especie de dietética de las emociones, lo que ahora se ha puesto muy de moda en psicología y también en filosofía, que se llama inteligencia emocional. Incluso ahora nos damos cuenta que nosotros los llamados así contemporáneos, no atendemos correctamente a la dietética. Si pensamos, por ejemplo, en el estrés, ¿qué es lo que sucede? A qué se debe que el estrés sea una enfermedad profundamente contemporánea? Pues bien, nos diría Hipócrates que se debe a que no hemos tenido una correcta dietética de las emociones. ¿A qué se refiere con esto? Pues bien, ellos decían que la mayoría de los males que nosotros sufrimos se debe a que le damos demasiada importancia a las cosas que no dependen de nosotros. Es decir, para ellos no era tan importante la opinión que las demás personas tuvieran de ellos, porque no es algo que se pudiese controlar. Hipócrates decía, bueno, cualquier ser humano se enoja, eso es algo básico de cualquier ser humano. Sin embargo, lo sabio no es enojarse, lo sabio es saber cuándo enojarse y cómo enfocar, cómo dominar y cómo educar a todas esas emociones. Ellos pensaban que si predominan las emociones negativas, por lo tanto, el cuerpo se iba a enfermar. Íbamos a tener, se iba a enfermar no solo biológicamente, sino espiritualmente. Ellos creían en el concepto de alma, en la noción de alma, y ellos creían que si predominaban emociones negativas, el alma iba a estar enferma. Por lo tanto, la dietética, les repito, consiste en este sabio manejo de las emociones, en que primen, por supuesto, las emociones positivas. Por supuesto, también tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el ejercicio, tiene que ver con el aseo, con los baños, etc. Otro protagonista importante de la medicina griega es Pitágoras. ¿Qué es lo que decía Pitágoras? Pitágoras, por supuesto, fue un importante científico o precientífico, fue un importante filósofo, fue un importante matemático, pero su aportación a la medicina tiene que ver, o es una aportación hacia la concepción de Hipócrates, que tiene que ver, por supuesto, con la cuestión de medida, de balance y de armonía. Para Hipócrates y para Pitágoras, el cuerpo humano era una especie de pequeño cosmos. Así como fuera de nosotros hay un gran cosmos que en teoría está ordenado, para ellos dentro de nosotros debería de existir la armonía. Debería existir el balance en las emociones, en los temperamentos, y de esa manera íbamos a ser personas sanas. Si no existe este correcto equilibrio, luego entonces iba a sobrevenir una enfermedad. Los griegos le tenían horror, pero un horror horrible, a lo desmedido, a lo desmesurado, al desorden, a lo que ellos llamaban caos. Por lo tanto, todo el caos, toda la desmesura, todo lo que no es capaz de contenerse es algo malo, es algo enfermo, es algo que va a traer catástrofes. Por ello siempre vamos a ver dentro de toda la cosmovisión griega aspectos de armonía, tanto en su escultura,
en su arquitectura, en su filosofía, en sus matemáticas, en absolutamente todo, para ellos debe primar la armonía. Y esta armonía, repito, ha de ser ante todo una armonía de corte emocional. Otro pensador a tomar en cuenta es Empédocles. ¿Qué era lo que decía Empédocles? Pues bien, Empédocles es considerado o es llamado presocrático, un pensador presocrático. ¿Quiénes son los presocráticos? Los presocráticos, por supuesto, son los pensadores que anteceden o que son anteriores a Sócrates, el padre de la filosofía. Por eso se les consideran presocráticos. La característica principal de los presocráticos consistía en una especie de divorcio o de primer intento de divorcio de una visión mítica. Recordemos que los mitos, les decía hace unos minutos, que los mitos son estas primeras explicaciones que el hombre da de su mundo, de su entorno, y que absolutamente todo está regulado por los dioses, todo proviene de los dioses, la enfermedad es un capricho divino, etc. Pues bien, para los pensadores presocráticos, esta visión del mundo, esta cosmovisión del mundo, no era enteramente correcta. Ellos creían que si nosotros atribuimos todas nuestras enfermedades a un capricho divino, todo nuestro infortunio a un capricho divino, luego entonces el ser humano no es responsable de sus acciones. Los griegos, sobre todo, en la cuestión mítica, creían en la concepción de destino. ¿Qué es lo que sucede con el destino? Pues bien, el destino para los griegos es aquel dictamen que se establece sobre cada ser humano antes incluso de su nacimiento. El destino es algo inevitable. Es algo que hagas lo que hagas, no lo vas a poder evitar. Y entre más lo evitas, más lo vas a corroborar. Seguramente todos ustedes o algunos de ustedes han escuchado hablar de Edipo. En psicología, por ejemplo, es bien conocido el complejo de Edipo, que en resumidas cuentas dice lo siguiente. El complejo de Edipo, según Sigmund Freud, el padre de la psicología, quien afirma que consiste en que de alguna manera los varones estamos secretamente enamorados de nuestra madre y de que en la figura de nuestra pareja buscamos el reemplazo de alguna manera de nuestra madre. ¿Y de dónde saca esto Freud? ¿Cuál es la raíz del complejo de Edipo? Pues bien, esto hunde sus raíces en la literatura griega, especialmente en las tragedias de Sófocles. Sófocles es un poeta trágico griego del siglo V a.C. que escribió un montón de tragedias. Las más famosas son las trilogías de Edipo, que están constituidas por Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona. En estas tres tragedias se narra la historia de Edipo, que en resumidas cuentas dice lo siguiente. Edipo era un hijo no deseado del rey Layo, este rey famoso de Tebas. Bueno, Layo se había enamorado de un joven y este joven no le correspondía. La homosexualidad entre los griegos era súper bien vista, etc. Pues bien, Layo no quería tener descendencia con su esposa Yocasta. Y finalmente resulta que Layo, a pesar de o en contra de sus preferencias y de sus gustos, termina por engendrar un hijo con Yocasta. Sin embargo, este hijo iba a estar maldito porque Layo había robado a un joven, este joven que no le correspondía, y por lo tanto las divinidades se enojan con Layo. Le mandan una peste terrible a Tebas. Esta peste consistía en que los campos se secan, los animales se mueren, hay pandemia, hay muchísima muerte, hay desolación. Es un escenario terrible el que se pinta sobre Tebas gracias a las preferencias amorosas de Layo. Y Layo va con el oráculo. El oráculo era un templo donde se consultaba a los dioses, en teoría. Y bien, Layo pregunta, bueno, ¿a qué se debe la peste? Inmediatamente el oráculo le dice que se debe a que él robó a un joven, que debe devolverlo, pero que sobre todo tenga cuidado
de no tener un hijo, porque el día que tenga un hijo, este hijo le va a asesinar y va a procrear con su esposa. Obviamente Layo se aterra y trata de hacer lo posible por no embarazar a Yocasta. Sin embargo, bueno, como sucede muchas veces, se emborracha, termina embarazando a Yocasta y espera a Edipo. Layo no quiere a Edipo, sabe todo lo que se avecina si Edipo crece. Obviamente su padre no es capaz de matarlo, se lo da a un sirviente, le pide que lo sacrifique. El sirviente abraza al pequeño. ¿Y quién puede sacrificar a un pequeño después de abrazarlo 3 minutos? Nadie lo puede hacer. Tampoco lo puede hacer Layo, no lo puede hacer el sirviente. Y el sirviente lo regala a un reino lejano, a un par de reyes que no pueden tener, bueno, un rey y una reina que no pueden tener descendencia. Y ya, Layo cree que se ha liberado del problema. La peste se va, pero sin embargo, sobre Tebas viene un monstruo terrible que se llama la Quimera. Esta Quimera tiene una cara de mujer hermosa, tiene un cuerpo de león, tiene alas, cola de serpiente. Es un monstruo horrible que se come a toda la población. Y este monstruo propone enigmas. Y todo aquel que no es capaz de responderlos es devorado por la esfinge. Pues bien, pasa muchísimo tiempo, Layo no se puede deshacer de la quimera, va a consultar al oráculo y en el camino se encuentra con un joven. Obviamente para eso han pasado alrededor de 18 o 20 años. Y resulta que este joven es Edipo. En el camino riñen y Edipo termina matándolo. Por lo tanto, ya se ha establecido un designio del destino. El destino había pronosticado, había vaticinado que Edipo iba a matar a Layo. Obviamente Edipo no sabía que había matado a su padre. Luego, después de eso, después de haber matado a su padre biológico, Edipo se dirige hacia Tebas, se entera de la esfinge, resuelve los enigmas de la esfinge y la mata. Obviamente en Tebas no había rey, ya había muerto. Edipo libra de la terrible quimera a la población y es erigido entonces como rey. Yocasta, su madre biológica, estaba viuda, terminan por desposarse, Edipo tiene descendencia con ella y se cumple el oráculo, se cumple el designio divino del destino. Y aquí la pregunta inmediata es la siguiente: ¿Edipo es responsable de haber cometido los actos que cometió? ¿Jurídicamente le son imputables? Pues bien, para la cosmovisión griega tradicional, Edipo de ninguna manera es responsable, él únicamente fue víctima de los designios y de los caprichos divinos. Contra esta concepción se anteponen los filósofos presocráticos. Empédocles es uno de ellos. Ellos dicen: de ninguna manera el comportamiento humano ha de regirse por ese tipo de divinidades que juegan con los humanos. Los humanos de ninguna manera somos juguetes de las divinidades, de estas divinidades perversas. Es más, las divinidades para ese tipo de pensadores no existen ya. Se acabó, ellos tratan de dar una explicación distinta, una explicación racional. A este giro de cosmovisión se le llama el milagro griego y también se le conoce como el paso del mito a logos. Es decir, se deja de creer en este mundo divinizado, habitado y compartido por dioses y humanos, y se tiende a creer en un mundo estrictamente racional, estrictamente causal, y esta causalidad ya no obedece a los caprichos divinos, sino que son leyes o causalidades de corte natural. Pues bien, para Empédocles, absolutamente todo cuanto existe no proviene de los dioses, sino que proviene de 4 elementos, los cuales son agua, aire, fuego y tierra. Estos elementos se emparentan de manera inmediata con los 4 temperamentos de Hipócrates. Les digo, esta ya es una visión, digámoslo así, más racional del mundo. Y los griegos siempre son estudiados porque son el pilar de Occidente. Ellos fueron los primeros, o fue la primera cultura que trataron de separar la cosmovisión de una visión causalista de corte racional. Por eso es tan importante observar y contraponer de alguna manera la cultura egipcia que veíamos hace un momento, ahora con la cultura griega.
Para los egipcios absolutamente todavía todo está regido por los dioses. Para los griegos ya no es así. Para los griegos la enfermedad necesariamente obedece a una especie de desequilibrio en el temperamento, obviamente a un descuido en la higiene, a un descuido en la alimentación, pero la enfermedad todavía tiene bastantes reminiscencias, todavía tiene bastantes rasgos de la moralidad, pero esta ya no es una moralidad dictada por la divinidad a su capricho. Esta es una moralidad que ya proviene del arbitrio humano. El concepto de destino queda desligado, queda de alguna manera en desuso y entra con ellos la concepción de libertad. Y si el ser humano es libre, significa que ya no está regulado por el destino. Luego entonces, si es libre, él es responsable de sus acciones. Y al ser responsable, obviamente se torna en una especie de Dios. Aquí de alguna manera es la primera deificación que el hombre hace de sí mismo. Jubila a las divinidades, a estas divinidades caprichosas, y él se erige como amo, y señor del mundo. Él es el responsable de absolutamente todos sus actos y la salud, por supuesto, es uno de ellos. Luego entonces, según Hipócrates, hay que educar a los temperamentos, hay que saber cómo conducir, hay que ser inteligente emocionalmente. Vamos a pasar ahora a la medicina prehispánica. El origen de América se remonta a hace 16 o 20.000 años aproximadamente. Se sabe que los primeros habitantes cruzaron por el estrecho de Bering y que está constituido alrededor de 522 pueblos indígenas. Por supuesto, las cifras de los pueblos indígenas no son exactas. Siempre hay culturas que desaparecen, hay otras que se creían desaparecidas y después se sabe que ya no. Por supuesto, hay otras tantas que no se tiene documentación, etc. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las explicaciones que las culturas prehispánicas daban de la salud y de la enfermedad. Al experto encargado del conocimiento de las enfermedades se le llamaba chamán. Su función, era transformarse en animales y dependiendo de la transformación, dar salud o enfermedad. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el chamán? El chamán, por supuesto, hacía uso de la herbolaria, pero también hacía uso de lo que entonces se entendía como una especie de magia. Y el chamán era el encargado de expulsar a los demonios del cuerpo humano. Les decía, aquí todavía estamos en a diferencia de la cultura griega, aquí estamos todavía en una cosmovisión bastante arraigada. Si el ser humano está enfermo, ello significa que ha sido poseído. Por lo tanto, el chamán ha de ser el encargado de expulsarle a los demonios que le habitan. Por otro lado, se conoce de la herbolaria precolombina, se conoce bastante que estas culturas prehispánicas o precolombinas domesticaban a plantas y animales, algunas de las cuales son malva, tomillo, el maíz, por supuesto, la papa, el jengibre, el romero, entre muchísimas otras. Algunas de las plantas mayormente conocidas por la herbolaria prehispánica son las siguientes. La coca, por supuesto, es considerada una planta sagrada para los incas. Les ayuda a soportar alturas de entre 4 y 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar. La ayahuasca o yague, el peyote, el yapo, el tabaco, el curare, veneno para fines específicos. Algunas de estas plantas incluso son utilizadas en la actualidad con fines exclusivamente terapéuticos, aunque se sabe que no necesariamente son utilizadas con estos fines, ¿no? Muchas veces son utilizadas por personas que pretenden experimentar estados alternos de la conciencia, etc. Ok, otro aspecto de la medicina prehispánica es el siguiente. Para ellos, dentro de su cosmovisión, su cuerpo, los sentimientos, sus pensamientos están estrechamente ligados. La salud proviene necesariamente de un estado de armonía
con los pensamientos, con los sentimientos y también con la naturaleza. Ellos entienden a la salud como un estado de complementariedad, es decir, es un estado holístico. La salud y la enfermedad no se reducen únicamente a la esfera biológica, a la esfera física. Tiene estas connotaciones estrictamente morales. Algunas de sus especialidades médicas son los siguientes. Tenían cirujanos, tenían parteras y también tenían traumatólogos. Por supuesto que las parteras no es algo que es decir, no han desaparecido, no es algo que no son prácticas que se hayan dejado de utilizar. Hasta la fecha son bastante utilizadas y parece que con bastante éxito. En el tiempo de los incas existían varios tipos de médicos según su especialidad. El huatuc, que se encargaba de diagnosticar la enfermedad y examinar el estilo de vida del paciente. El huapec, una especie de chamán que curaba a los pacientes utilizando hierbas y minerales en ceremonias religiosas y místicas. El paco, que curaba el alma. El Sancoyoc, que era un sacerdote cirujano que se ocupaba de sanar las extremidades rotas, los abscesos de los dientes, etc. El Huampi Camayoc era el químico del estado inca y el encargado del cuidado de los recursos médicos naturales. El Coyahuaya, que suministraba las plantas medicinales, amuletos y talismanes. Si prestamos un poquito de atención o si recordamos a cuando les mencionaba sobre la cuestión mitológica, sobre el ámbito cosmogónico, les digo, las culturas prehispánicas están todavía profundamente emparentadas o tienen un profundo arraigo hacia esta cosmovisión mítica. Es decir, las enfermedades dependen de alguna manera del capricho divino. Las divinidades son las encargadas de dar o quitar la salud, de mandar las enfermedades o quitarlas, dependiendo de su capricho y también dependiendo, por supuesto, del tipo de comportamiento moral que tenga el ser humano. Algunas de las plantas que utilizaron los incas son las hojas de coca, la maca, que servía como afrodisíaco, la uña de gato, la ortiga, que es una especie de diurético, la chanca de piedra para hacer infusiones, entre otras muchas. En resumen, tenemos que en la cosmovisión, la medicina actúa como un sistema de ideas y prácticas destinadas a curar males, cuanto para satisfacer los requerimientos del control social indispensables para mantener la cohesión del grupo. Los ancianos y autoridades de la tribu son poseedores de fuerzas místicas, por medio de las cuales conocen los pensamientos y acciones de sus subordinados y de ese modo imponen castigos en forma de enfermedades y otros infortunios. A lo largo de estas presentaciones, de estas diapositivas, he insistido bastante en el carácter moral de las enfermedades. ¿A qué se debe esto? Pues bien, se sabe que el control de la salud, el control de las enfermedades, no es otra cosa más que una especie de herramienta o instrumento para mantener la cohesión de un grupo, es decir, para mantener un orden social establecido. Se sabe, por supuesto, que la medicina no era practicada por cualquiera, era únicamente practicada por iniciados, por chamanes, por místicos, etc. Y estos chamanes eran los encargados de mantener un orden social, por supuesto que obedecían a intereses de un grupo dominante. En la historia de la humanidad siempre ha sido así. Ahora bien, si nosotros regresamos al ejercicio que les planteaba hace un momento de anteponer esta cosmovisión de la salud y la enfermedad, que es una cosmovisión que entiende la salud y la enfermedad como algo punitivo, como un castigo, y sobre todo que tiene como antecedente o como pilar la moralidad. Si anteponemos la cosmovisión a como ahora se entiende la enfermedad, se sabe que son visiones completamente distintas. Para nosotros la moralidad no tiene absolutamente nada que ver. Sin embargo, si nosotros nos preguntamos ahora cuál es la ideología, cuál es el ideario que domina a nuestras sociedades, vamos a caer en la cuenta
que lo que prima en nuestras acciones no es la moralidad, antes bien, lo que prima sobre todo ello es esta conciencia de alguna manera económica. Parece que nosotros todo lo vemos, nuestros ojos están sesgados, todo cuanto percibimos parece que obedece a este resorte de la economía, es decir, en la economía prima el individualismo, prima este sentimiento de egoísmo, de no compartir, de únicamente ver por los propios intereses, etcétera. De alguna manera la moralidad ha sido completamente desligada o descartada del ámbito de la enfermedad. Ahora bien, después de haber dado este brevísimo recorrido histórico, es momento de que aterricemos todos estos antecedentes en la antropología médica contemporánea. Para ello, vamos a ver unos conceptos que son de alguna manera bastante sencillos, pero que si los asentamos sobre los antecedentes que hemos visto van a adquirir un mayor sentido. Pues bien, para Laín Entralgo, la antropología médica significa el conocimiento científico y metafísico del hombre, en tanto que sujeto sano, enfermable, enfermo, sanable y mortal. En esta definición debemos poner especial énfasis o especial atención al conocimiento metafísico del hombre. Con conocimiento metafísico del hombre debe prestarse especial énfasis o atención a toda la cosmovisión que hemos hecho énfasis en las presentaciones anteriores. Los antecedentes a nivel mundial inmediatos de la antropología médica son los siguientes. El primero de ellos son las guerras. Entre la transición de la medicina naturalista al positivismo del siglo XIX surgen propuestas para aliviar la situación de los pacientes ante los efectos propios de la revolución industrial. La medicina se vio en la necesidad de humanizarse, fenómeno que se exacerba con el inicio de la Primera Guerra Mundial. El cuidado de los heridos en la guerra conciencia a varias escuelas de médicos de la necesidad de reformar la medicina de raíz. ¿Qué es lo que sucedió en la guerra? Pues bien, se sabe que fue un estado atroz, que algunas de las mayores perversidades y crueldades que ha cometido el ser humano en contra de sus semejantes sucedieron ahí. Por lo tanto, surgió la necesidad de regular la práctica médica. Son bien sabidos también los experimentos que el ejército nazi realizó en contra de la comunidad judía, ¿no? Y muchos de estos experimentos, por supuesto, fueron empleados por médicos. Entonces surge todo un conflicto a partir de la práctica médica, de que esta práctica médica debe humanizarse. Habíamos visto en las presentaciones anteriores que moralidad y medicina estaban estrechamente ligadas, sobre todo en las cosmovisiones. Pues bien, esa separación entre moralidad y ciencia comienza con los griegos, sin embargo se exacerba o se logra completamente a partir del siglo XVI, con René Descartes, posteriormente René Descartes concebía al cuerpo humano como un cuerpo máquina, y ahí viene por supuesto la concepción de los trasplantes, de entender que el ser humano es una máquina a la cual se le atrofian algunas partes y estas partes han de ser susceptibles de ser modificadas. Luego entonces el médico, desde la visión de Descartes, estamos hablando en el siglo XVI, la visión del médico era una especie de mecánico encargado de reemplazar las piezas. Es decir, la medicina, la práctica médica se vuelve profundamente técnica, profundamente científica, desligada del carácter moralizador. Se pensaba entonces que medicina y moralidad necesariamente habrían de estar desligadas, que una no tenía que ver con la otra, sino que antes bien la moralidad iba a entorpecer al avance científico. Y los efectos, las resacas de este divorcio entre moralidad entendida por supuesto desde una perspectiva ética, el divorcio entre ética y ciencia, práctica médica,
se observa claramente en los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Se sabe que una ciencia, una técnica, la medicina, sin la regulación médica, puede desembocar en las atrocidades más terribles que se le puedan ocurrir al ser humano. Por lo tanto, luego de las segundas guerras, bueno, aquí dice siglo XIX, me equivoqué. Bueno, al término de la Segunda Guerra Mundial se sabe que necesariamente la ciencia ha de estar regulada por la ética. De otra manera se vuelve en contra del ser humano mismo. La antropología médica y la medicina somática. Diversos hechos sociales dan pauta para que aparezca la antropología médica. Bajo el rótulo antropología médica surge una forma holística de la medicina en la Europa central, una década antes del nacimiento en Estados Unidos, y este es un movimiento mejor conocido como medicina psicosomática. Siglo XX. Debe de considerarse el relativismo de la ideología médica de la época para entender cómo aparece la antropología médica, la cual surge para darle al hombre el espacio preponderante para su desarrollo cultural en busca de mejores posibilidades para ser atendido y cuidado como paciente. Además, se plantea la posibilidad de la existencia de medidas para prevenir la enfermedad y mantener la salud. Tecnología y clínica. Con el advenimiento de las grandes aplicaciones de la tecnología en las ciencias médicas, la relación médico-paciente en la clínica se va sustituyendo por una relación en la que la máquina prácticamente le dice al profesional sobre los padecimientos que afectan a su paciente. La clínica ha sufrido un cambio en la que al médico le basta identificar el órgano u órganos enfermos para que indique los estudios de laboratorio y gabinete necesarios para integrar el diagnóstico y las posibilidades terapéuticas. Esto les repito, son un poco los estragos que producen o que produjeron el divorcio entre ética y medicina. La medicina hegemónica contemporánea evidentemente es heredera del pensamiento renacentista. Descartes es de los principales, digámoslo así, pilares de esta medicina entendida únicamente como mecánica. Y a esta práctica médica hegemónica se le conoce como medicina un tanto despersonalizada. ¿Por qué? Porque únicamente se enfatiza en los síntomas del enfermo y se olvida de brindarle de alguna manera este apoyo moral que se venía practicando. Por lo tanto, se cree o se concibe que es una medicina o una práctica médica meramente mecánica en la que el enfermo se siente, se concibe o es concebido únicamente como un objeto, como una mercancía que ha de ser tratada y desechada lo más pronto posible. El paciente y su historia. Como previamente no hubo acercamiento que valore al humano enfermo, este se va sintiendo despersonalizado y reducido a un número de cama y de expediente. Aunque se refieran a él o a ella por su nombre, ello no significa que el personal de salud sepa o conozca su historia personal, paralela a la historia clínica, en la que el paciente pueda expresar sus más caros anhelos, sus sueños, decepciones, angustias, pensamientos, deseos. En suma, las causas que le hacen llorar, su imagen de lo divino y su relación con su Dios o dioses, en fin, la historia de cada humano paciente no importa en el proceso de devolverle a su estado de normal. Más bien es la aplicación de la tecnología la que deberá satisfacer a las ciencias médicas. Todo ello constituyen los dilemas por los que a finales del siglo XX aparece la bioética como un puente hacia el futuro. Las temáticas de la antropología clínica son las siguientes: la realidad del hombre, salud y enfermedad y morir, acto médico y sus horizontes, el humano sano y enfermo, la salud y la enfermedad, el diagnóstico, la terapéutica y los tratamientos, e incluso deberá alcanzar el pronóstico, así como las ideas en torno a la muerte de los involucrados, paciente morible y sus familiares, desde el marco de la cultura.